Y en Zapopan, Jalisco, fue detenido Rubén N., alias El Ingeniero, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, se encargaba del trasiego de droga a Los Ángeles y Chicago desde hace 2 años. La madrugada en Zapopan se partió en dos cuando los primeros disparos resonaron entre las calles aún dormidas. Un comando del CJNG, confiado en su impunidad, había cometido el error que cambiaría para siempre su destino: capturar a uno de los operadores más experimentados de las fuerzas especiales del ejército. Lo que estos criminales no sabían era que desde el instante en que aquel hombre fue privado de su libertad, un mecanismo de respuesta inmediata se activó en los cuarteles más secretos del país. Los llaman murciélagos, no por volar de noche, sino por cazar en silencio y golpear donde más duele. Cuando la inteligencia militar confirmó la ubicación del secuestro, no hubo discursos ni advertencias. Solo una orden clara: recuperar lo que era suyo. Helicópteros artillados despegaron en modo sigiloso mientras comandos de élite se desplegaban por tierra, cerrando el cerco como una trampa de acero. En la casa de seguridad donde guardaban al militar, los sicarios celebraban su captura. No imaginaban que cada minuto que pasaba los acercaba más al abismo. A las 3:17 de la mañana, los primeros motores se escucharon a lo lejos. Para cuando quisieron reaccionar, ya era tarde. Las ráfagas de fusiles de asalto barrieron sus puestos de vigilancia mientras drones tácticos marcaban blancos desde el aire. Esto no era un rescate, era una ejecución programada. El líder del operativo criminal, un hombre conocido como el Chueco, alcanzó a pedir refuerzos por radio. Lo que recibió fue el silencio. Sus rutas de escape estaban cortadas, sus halcones caían uno tras otro, y lo peor estaba por venir. En el interior de la vivienda, el elemento secuestrado escuchó los gritos de sus captores convertirse en súplicas. Sabía lo que significaba ese sonido: los murciélagos habían llegado. Cuando las fuerzas especiales irrumpieron en la habitación donde lo mantenían, el panorama era claro. No solo encontraron al militar, sino evidencias que cambiarían el curso de la investigación: documentos con nombres de funcionarios coludidos, coordenadas de bodegas clandestinas y hasta planes para infiltrar corporaciones policíacas. Pero esto era apenas el primer hilo de una red mucho más grande, una red que el ejército ya estaba desentrañando. Mientras los helicópteros evacuaban al rescatado, los últimos sicarios intentaron una huida desesperada. No llegaron lejos. Francotiradores apostados en puntos estratégicos terminaron lo que sus compañeros habían comenzado. Al amanecer, las calles quedaron sembradas de vehículos incendiados, armas decomisadas y cuerpos que ya no volverían a levantarse. Pero el mensaje real no estaba en la violencia del operativo, sino en su precisión quirúrgica. Cada movimiento, cada disparo, cada decisión táctico hablaba de una verdad que el crimen organizado estaba empezando a entender: el juego había cambiado. Los tiempos de impunidad se acababan, y quienes antes se sentían intocables ahora miraban al cielo con miedo, preguntándose cuándo escucharían el próximo rotor de helicópteros acercándose. Esta historia apenas comienza. Lo que viene podría redefinir el balance de poder en la región, porque cuando el ejército marca un objetivo, no descansa hasta cumplir su misión. Y en este caso, su lista de blancos crece con cada nueva evidencia encontrada. El sol apenas comenzaba a iluminar los cerros de Jalisco cuando los primeros reportes oficiales confirmaron lo que todos sospechaban: esta no había sido una operación cualquiera. Los restos humeantes de vehículos blindados y los casquillos esparcidos por las calles contaban una historia de violencia calculada. Pero lo más impactante se encontraba dentro de la casa de seguridad que había servido como escenario principal del enfrentamiento. En una habitación oculta tras un falso muro, los elementos del ejército descubrieron lo que parecía ser el centro de operaciones locales del CJNG. Muros cubiertos con mapas marcados con coordenadas precisas, listados de nombres y apodos con cantidades de dinero escritas junto a ellos, y lo más revelador, un sistema de comunicación cifrado que conectaba directamente con otros estados de la República. Cada documento, cada dispositivo electrónico incautado, era una pieza más del rompecabezas que las fuerzas especiales llevaban años intentando completar. El operador capturado, identificado como el Chueco, yacía esposado en el piso mientras los militares registraban meticulosamente el lugar. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora solo reflejaban incredulidad. No podía comprender cómo su red de seguridad había fallado, cómo sus halcones no habían detectado el acercamiento de las fuerzas gubernamentales. Lo que no sabía era que llevaban semanas monitoreando cada uno de sus movimientos, esperando el momento perfecto para actuar.
Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, un segundo operativo se desarrollaba de manera simultánea. Las pistas encontradas en los dispositivos electrónicos habían llevado a los murciélagos hasta una bodega aparentemente abandonada en las afueras de Zapopan. Lo que encontraron ahí explicaba por qué el CJNG había estado dispuesto a arriesgarse tanto, más de 2 toneladas de metanfetamina listas para ser transportadas, empaquetadas con los sellos característicos del cártel, y un arsenal que incluía rifles de grueso calibre y hasta lanzagranadas. Los informes preliminares sugerían que esta red de distribución era clave para las operaciones del cártel en el occidente del país. Su caída no solo representaba un golpe económico, sino estratégico. Rutas de transporte cuidadosamente establecidas durante años quedaban expuestas, nombres de colaboradores en puertos y aduanas aparecían en los registros incautados, y lo más preocupante, evidencias de infiltración en dependencias gubernamentales comenzaban a surgir entre los documentos. Mientras el operativo continuaba, una pregunta flotaba en el aire: ¿quién más estaba involucrado? Los primeros arrestos no eran más que la punta del iceberg, y cada nueva evidencia apuntaba a niveles de corrupción que podrían llegar hasta donde nadie se atrevía a imaginar. El ejército mantenía un hermetismo absoluto sobre los detalles, pero los rumores ya comenzaban a circular en los círculos de poder. En las siguientes horas, mientras los equipos forenses trabajaban en la escena del enfrentamiento, se confirmó el saldo final: 18 sicarios neutralizados, 7 detenidos, entre ellos 2 presuntos líderes de plaza, y lo más importante, 0 bajas entre las fuerzas federales. Una operación limpia, precisa, que enviaba un mensaje claro a las organizaciones criminales: los tiempos de impunidad habían terminado. Pero esto no era el final. Era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Porque cuando se desentraña una red de esta magnitud, las consecuencias suelen ser impredecibles. Y mientras los detenidos comenzaban a ser interrogados en instalaciones militares, algo era claro: las próximas 72 horas cambiarían para siempre el panorama del crimen organizado en la región. El verdadero poder de esta operación no estaba en las armas incautadas o las drogas decomisadas, sino en la información que ahora estaba en manos del Estado. Información que, correctamente utilizada, podría desmantelar no solo células operativas, sino redes completas de complicidad y corrupción. El juego había cambiado, y las reglas las estaban escribiendo aquellos que durante años habían sido subestimados. Mientras la ciudad despertaba con las noticias del operativo, los verdaderos implicados comenzaban a sentir el peso de sus acciones. Porque en esta guerra silenciosa no hay lugar para errores, y el que cometieron anoche podría ser el último que tengan oportunidad de cometer. Y así, en las primeras horas de la madrugada, el ejército mexicano escribió una nueva página en esta guerra silenciosa. Lo que comenzó como un rescate terminó como el golpe más demoledor contra el CJNG en los últimos meses. No solo recuperaron a uno de los suyos, no solo neutralizaron a sicarios y desmantelaron un centro de operaciones, sino que obtuvieron algo mucho más valioso: información. Nombres, rutas, códigos, conexiones. La clase de datos que no se borran con un disparo ni se esconden bajo tierra. Pero esto no termina aquí. Porque cuando caen los operadores, quedan los jefes. Cuando se desmantela una célula, queda la red. Y mientras el cártel intenta recomponerse, los murciélagos ya están trazando su próximo movimiento. Porque hoy quedó claro una cosa: en México hay líneas que no se cruzan. ¿Y quién las atraviesa? Tarde o temprano, termina respondiendo ante aquellos que nunca subestiman, nunca olvidan y nunca perdonan. ¿Qué sigue? Los interrogatorios apenas comienzan. Las pesquisas se extienden. Y mientras los detenidos empiezan a cantar, nuevos nombres salen a la luz. Nombres que podrían sorprender a más de uno. Pero eso es material para el próximo reporte. Por ahora, el mensaje está claro: el CJNG subestimó al enemigo equivocado. Y el precio que están pagando apenas comienza. Si quieren estar al tanto de lo que viene, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Porque cuando los murciélagos vuelvan a actuar, ustedes lo sabrán primero.